Continuamos, amigos, en el cuarto foro económico, la descarbonización de la economía y el potencial del hidrógeno verde. Repito, descarbonización de la economía, que no es una palabra sencilla, pero aquí estamos para compartir el diálogo que va a mantener el ingeniero Fernando Scheich con el ministro de Industria, Energía y Minería, el ingeniero Omar Paganini. Vamos a presentar al ingeniero Fernando Scheich, seguramente muchos de ustedes vinculados a la energía, a las iniciativas empresariales y de la energía sustentable lo conocen, pero vamos a recordar que Fernando es socio fundador de SEG Ingeniería, empresa uruguaya con presencia en toda la región, Brasil, Chile, Argentina, Perú, México y Colombia y por supuesto también en Uruguay, donde ha desarrollado parques eólicos y fotovoltaicos por una potencia acumulada de 270 megawatts, también con proyectos en Argentina. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el mercado energético, con especial énfasis en energías renovables y en hidrógeno verde. Fernando Scheich es también director del holding SEG Green Power, con foco en el desarrollo de 1,5 gigawatt de potencia, 1 gigawatt y medio de potencia en proyectos eólicos y fotovoltaicos en la región. Fue presidente de la Asociación Uruguaya de Energía Eólica, la actual AUDER, y se desempeña como asesor en la misma y consultor. Desde el año 2007 es emprendedor Endeavor y actualmente es vicepresidente de la Cámara de Comercio Uruguayo-Alemana, además de aportar en inversiones denominadas Ángel como director de la plataforma Maitre en el Silicon Valley. Fernando Scheich, bienvenido y gracias por estar aquí. Vamos a escuchar tu diálogo con el ministro Omar Paganini. Muchas gracias, Nicolás. Por suerte, en esto de entrevistar a un ministro, tuve un coaching, me dio unas clases, Nico recién, porque si no estaba perdido. Bueno, para mí, buenos días a todo el mundo, los que están acá y los que están vía streaming. Además de un honor de entrevistar al ingeniero Omar Paganini, es un placer, pero sobre todo, además, por la temática que vamos a hablar. El hecho de que el Foro Económico tenga como su tema central el hidrógeno verde es algo que creo que es sintomático de lo que se viene para el Uruguay y para el mundo en general. Si uno mira hace un par de años, el tema de hidrógeno verde era realmente una quimera, algo muy extraño. Y hoy estamos acá sentados hablando exclusivamente de esto en un foro económico, lo cual es una señal no menor. Entonces, para ir directo a las preguntas con el ministro, es obvio que el Uruguay está en una posición hoy en día bastante privilegiada en algunos aspectos para el tema hidrógeno verde, pero por otro lado, cuando uno habla por el mundo, siempre destacar Uruguay en el mundo es difícil porque es un país pequeño, etc. Pero cuando uno se compara con la región, lo primero que le dicen a uno, le dicen, bueno, pero el recurso eólico en el sur de Argentina y el recurso solar en el norte de Chile, por decir algo, es mejor que el de Uruguay. Entonces, ¿qué ventajas tiene Uruguay para contrarrestar eso, si es que eso es cierto? O sea, ¿qué otras ventajas tiene? ¿Y qué está haciendo Uruguay para mostrar eso al mundo? Para decir, señores, nosotros tenemos esto, esto y esto que puede hacer que nuestro hidrógeno verde de futuro sea competitivo. Bueno, muchas gracias, Fernando. Agradecer, por supuesto, a la Cámara Alemana, a la Embajada de Alemania en Uruguay, a la Embajada de Uruguay en Alemania, al Ministerio de Relaciones Exteriores por este evento, felicitarlos por la temática que me parece extremadamente relevante, que es la de la descarbonización. La salida de la pandemia en el mundo va a ser una salida muy volcada a este tipo de problemática. Y el hidrógeno verde asoma como una de las apuestas fuertes del mundo desarrollado y una apuesta que cubre algunos espacios que las tecnologías hasta ahora, las demás, no cubren, porque uno podría decir, bueno, el transporte urbano va a ser eléctrico, pero de baterías. Uno puede decir, la energía eléctrica se va a generar con energía renovable, pero no precisa el hidrógeno. Pero aparece el espacio de las emisiones para el transporte de carga. Uruguay tiene 4% de su flota total de vehículos, son camiones, pero es el 40% de las emisiones. O sea que para la descarbonización del transporte de carga, para la descarbonización de actividades industriales reemplazando combustibles fósiles, que todavía para Uruguay es el 37% en el 2018 de su matriz energética es basado en combustibles fósiles,
2/3 de los cuales son transporte, bueno, uno empieza a decir, el hidrógeno verde tiene un lugar. Hidrógeno verde, como ya lo dijeron todos, es hidrógeno producido a partir de electricidad renovable. Es una forma de almacenar y transportar electricidad renovable, por decirlo de una manera coloquial. Y se está viendo, y estuvimos escuchando directamente de las autoridades comprometidas en países como Alemania, que hay una apuesta fuerte al desarrollo de esto, incluso con una lógica de importación de electricidad renovable, como vimos, con subsidios agresivos a ese tipo de proyecto. Y es ahí donde uno empieza a decir, bueno, Uruguay tiene que estar en esta ola. ¿Por qué tiene que estar? Porque ya tiene una primera transformación eléctrica energética importante, que fue la transformación de su generación eléctrica. Y ahora tiene que seguir, pero además tiene oportunidad de exportar. Y ahí viene la pregunta de Fernando. Sí, el desierto de Atacama, sí, la Patagonia, para algunas de las fuentes renovables tiene ventajas, pero Uruguay tiene la complementariedad. Uruguay tiene una fuente eólica que de noche aumenta y una fuente solar que de día aumenta. Una fuente eólica y solar que, si uno los mira a lo largo del año, también tienen complementación estacional. Y además un desarrollo hidráulico que sirve de buffer para todo esto, que es una discusión hasta qué punto se puede considerar energía verde o no, por el tema de los impactos de los lagos, de las represas. Pero más allá de eso, tenemos una matriz renovable complementaria, aunque fuera solo de solar y de eólica, muy atractiva, que no tiene el desierto de Atacama, que no tiene la Patagonia. Lo que falta en un lado sobra en el otro, pero la complementación la tenemos. Y nos podrían decir, pero igual tienen menos capacidad. Bueno, Uruguay tiene capacidad, según los cálculos nuestros, para multiplicar por 20 su generación eólica, si solo hablamos del onshore. Si hablamos del offshore, y el amigo Alejandro Stepanisic está muy entusiasmado con eso, ya tenemos muchísimo más potencial eólico. Y en lo solar, Uruguay tiene algunos cientos de megas de instalados, pero puede multiplicar eso también, a eso sí, probablemente por 100. Entonces, habiendo capacidad de generar renovable complementaria, creo que es nuestro primer punto, es nuestra primera ventaja comparativa. La segunda es la estabilidad jurídica institucional del país, ya reconocida, de la cual no vale la pena seguir diciéndolo entre nosotros, pero en el mundo sí vale la pena. O sea, estamos en un país que cumple los contratos y que los cumple a largo plazo, que ya fue una ventaja para la primera transformación energética y que va a seguir siendo una ventaja para esto, porque como ustedes habrán visto de todo lo que se conversó, estamos hablando de desarrollar una infraestructura a nivel global, una infraestructura de largo plazo, una infraestructura que precisa decisiones de inversión que no son de recuperación rápida y por lo cual requieren garantías, requieren seguridades. Entonces estamos excelentemente posicionados en una región que como región además es excedentaria en energía renovable respecto de otras que tienen que ser importadoras de energía renovable. Todo eso lo estamos tratando de comunicar. Tengo que confesar que el ingeniero Shaikh empezó a hablar conmigo cuando todavía no era ministro sobre esto y nos ha ayudado justamente a reconocer todo esto y a hablar en el mundo. El canciller Bustillo, en su viaje a Alemania, ya habló de esto con las autoridades alemanas, se han intercambiado notas. Hemos hecho un estudio de prefactibilidad con el puerto de Rotterdam, justamente para evaluar la posibilidad logística de generar hidrógeno verde aquí y llegar a Europa a precios competitivos. Y estamos hablando con muchos otros posibles interesados. Después hablaremos del data room y sus impactos, el data room del proyecto piloto y sus impactos. Pero en definitiva, para la primera respuesta la dejaría por acá. Voy a agregar una cosa de eso que dijiste y una repregunta. Estos proyectos, así como los de las renovables, son capital intensivos, claramente, ¿no? Entiendo, Uruguay en eso también puede tener una ventaja, es decir, el costo de capital para Uruguay, hoy por lo menos, no es el mismo que en Argentina, ni que hablar, y con Chile debemos andar ahí, que es algo que lo ponemos en la ecuación hoy para los proyectos en sí mismos o también para la infraestructura, porque esto va a tener que ir a financiarse, digamos, los proyectos tipo Project Finance, digamos, pero también la infraestructura uruguaya que se precisa, que también hablaremos de eso,
va a requerir financiación. ¿Qué me podrías decir de eso? Bueno, ya lo dijiste tú, o sea, es otra de las ventajas el contar con dinero a menor costo comparativo. Así que creo que es parte también de la estabilidad institucional del país. Bien. Para hablar un poco del vínculo con Alemania, bueno, ya hemos escuchado varios mensajes en la misma línea en cuanto a que Alemania va a precisar importar este insumo, hidrógeno verde o moléculas derivadas verdes. Y para eso también algunos de los mensajes son claros. Dice, nosotros no vamos a querer importar un producto de un país que solo lo piense para la exportación. Desde ese punto de vista también, quizás enfocado en la región o en el mundo, ¿cómo lo ves a Uruguay y qué cosas se han hecho en función de ese camino para poder exportarle? Esto por lo pronto Alemania, que digamos, estamos en este ámbito, ¿no? Bueno, me parece que lo que plantea Alemania además es razonable para el propio país, o sea, generar un enclave de exportación de hidrógeno tal vez no nos cambie mucho la aguja, podremos recibir alguna renta. En cambio, desarrollar una curva de aprendizaje propio con capacidades endógenas sin duda es muchísimo más valioso, no solo porque esto permite evidentemente generar empleo de calidad y desarrollar tecnología o know-how que pueda además derramar, que es lo que queremos hacer en muchas áreas de la economía en este momento, sino también porque el Uruguay tiene que descarbonizar su matriz, también tiene que ser carbono neutral, y además porque de alguna manera eso permite innovaciones, porque cuando uno dice, bueno, vamos a pensar en cómo hacer hidrógeno verde en Uruguay, seguro que no es lo mismo que hacer hidrógeno verde en algún otro lado, hay alguna oportunidad distinta, hay alguna cosa para aprovechar, y si uno tiene las capacidades, lo hace. Tenemos todo el complejo forestal celulósico y de repente ahí hay una oportunidad vinculada con la generación de metanol, que capaz que no se nos ocurre si lo miramos en el desierto de Atacama, pero lo miramos ahí, allá se les ocurriera la minería. Entonces, el tener know-how propio también genera oportunidades nuevas y posibilidades de inversión y de sinergia entre cadenas productivas. Entonces, eso, por un lado, es lógico, nosotros lo estamos tratando de reconocer que se trata de un desarrollo de una curva de aprendizaje, y una curva de aprendizaje es algo que no es instantáneo, ni es inmediato, ni lo compro y lo tengo, y por eso lo de generar las iniciativas de proyectos pilotos que están en marcha, como ustedes tal vez lo sepan, se lanzó un data room en febrero con una excelente participación de 600 interesados. El data room se lanzó en febrero, pero está en marcha para darle forma a un proyecto piloto con apoyo público, pero eventualmente surgen de ahí otras iniciativas y han aparecido otro tipo de interés. Hoy tenemos más de 30 interesados privados trabajando en el data room para darle forma a la propuesta, pero al mismo tiempo han aparecido inversores para proyectos de otro porte, han aparecido otro tipo de ideas, algunas vinculadas con la exportación directamente, otras vinculadas con aplicaciones diferentes, energía para fertilizante verde, energía para combustible para flota pesquera, que son cosas que van apareciendo y que muestran que tenemos que mirarlo como una aplicación propia y no solo como un nuevo commodity de exportación. Así que por ahí iría la respuesta. Hay tanta cosa que deriva del hidrógeno verde que a veces es medio hasta desesperante. A mí por lo menos me pasa que de querer poder abarcar todo y es como difícil, ¿no? Porque hay mucha cosa. Otro de los desafíos que creo que va a tener Uruguay, y quería también preguntarte un poco en qué se está trabajando, es el tema de infraestructura y regulación. O sea, quizás es muy grande, pero la infraestructura, obviamente, si estamos pensando en exportación, tema de logística interna, puertos y logística externa, pero sobre todo las dos primeras. Y también regulación, voy a poner un ejemplo, pero en realidad creo que aplica a muchas cosas. Esto va a implicar poner plantas industriales quizá en lugares donde el suelo es rural. Y todos sabemos que, por ejemplo, en Uruguay cambiar del uso de suelo rural a industrial puede llevar mucho tiempo, como están las cosas hoy. ¿Nos puedes contar qué se está trabajando en eso? O sea, ¿cuáles son un poco los vectores para atacar esos temas que van a tener que ir paralelamente con la inversión privada directamente, ¿no? Bueno, estamos dando pasos. También es desesperante todo lo que habría que hacer para desarrollar esto.
Por eso mismo hay que mirarlo con una perspectiva de largo plazo y estratégica y no con la angustia de que tiene que ser mañana, porque si no, no lo vamos a lograr. Un paso fue crear un grupo interinstitucional con participación del Ministerio de Ambiente, de la UTE, de ANCAP, y ese grupo está trabajando a nivel técnico justamente para ir despejando todas las cosas que hay que ir avanzando. Vamos a generar un decreto de promoción del hidrógeno verde que está en marcha saliendo de ahí. Hay temas vinculados con las tarifas de electricidad que también están tomadas en cuenta en ese grupo para el piloto, pero esto es más con un foco del piloto. Pero después está que la URSEA tiene que absorber el tema de la regulación del hidrógeno como tiene lo de los otros combustibles y lo de otras cosas. Eso va en la rendición de cuentas como un atributo para la URSEA, para que la regulación de energía y agua incluya la regulación del hidrógeno. ¿A qué me refiero con regulación? Regulación de condiciones de seguridad, condiciones técnicas para su transporte, todo lo que va a haber que trabajar para normalizar y que va a llevar tiempo, porque no es facilísimo, es un tema que tiene una cantidad de complejidades y además el hidrógeno se puede transportar gaseoso, pero muy complicado, líquido, pero muy caro, transformado en un complejo port carrier del hidrógeno, el que más se habla es el amoníaco, pero podría ser el metanol, puede ser distintas cosas, compuestos orgánicos donde el hidrógeno se puede disolver, y todo esto es un estudio técnico que requiere una curva de aprendizaje. Así que por un lado, el grupo institucional, algún decreto de promoción, que la URSEA empiece a tomar cartas en todos estos asuntos y que podamos empezar a regular el asunto. Pues por otro lado, está claro que esto requiere toda una inversión en infraestructura enorme, pero tampoco me parece que corresponda poner el carrete delante de los bueyes. O sea, lo primero es, hagamos el piloto y aprendamos. Si hay un piloto de exportación, tal vez estamos hablando de un barco por mes, igual es un volumen importante, bueno, tal vez no hay que salir a hacer un puerto para eso. Hay consideraciones de seguridad para tomar en cuenta. Habrá que ver cuál es el carrier para ver si es manejable dentro de la ciudad, en el puerto de Montevideo o no. En fin, el hidrógeno líquido parece ser una promoción un poco más a largo plazo. Y ahí habría otras dificultades, porque además de producir el hidrógeno en un electrolizador, uno tiene que ver si lo combina con el nitrógeno para hacer amoníaco o si lo enfría para hacerlo líquido. Bueno, y también hay que tener claro que todas estas obras de infraestructura, el mundo las tiene que tomar. No es un problema de Uruguay, no es que esté todo pronto en todos lados. Y eso requiere contratos de largo plazo. Entonces, el desarrollo de largo plazo será como con el gas licuado en los años 90, que una terminal de licuefacción de gas y una regasificadora y un buque metanero no se hacían individualmente para ver si había mercado, porque no había mercado. Entonces se hacían con un contrato de largo plazo, y esto va a empezar a pasar lo mismo. O sea, tiene que haber un off-taker con un contrato de largo plazo que te permita darte vuelta y conseguir financiamiento. En ese sentido, el apoyo de eventuales subsidios como los que nos hablaba la secretaria de Energía de Alemania, ayudan a destrabar esos cuellos de botella financieros que si no aparecen. Y todo esto es lo que el mundo tiene que encarar. Nosotros vamos a ser un jugador pequeño en un mundo en transformación y tenemos que dar pasos seguros, con cierta calma, mirando el paso siguiente cuál puede ser, y no pensar que construimos una enorme infraestructura y después vamos a ver a quién le vendemos el hidrógeno. Clarísimo, clarísimo. A ver, tocaste un par de temas interesantes que son claramente Uruguay, si quisiera. Se ríen porque tiene paralelos conocidos. Claramente Uruguay no puede jugarse solo a esto. La otra vez escuché en algún foro que decía que si un país quiere jugarse al hidrógeno y dice, bueno, soy fundamentalista de esto, voy al hidrógeno verde, empiezo a hacer todo el transporte con el hidrógeno verde hoy, va a tener que subsidiar, o si no el costo de transporte, de la logística le va a salir más caro, con lo cual no va a ser competitivo con su vecino, por ejemplo. No sé, por decir, si Uruguay adopta esto y Brasil no, Uruguay va a ser más caro. Entonces, no es fácil la pregunta, pero ¿hay alguna idea o se puede pensar en que haya también algún convenio regional? No quiero decir Mercosur porque sé que es un tema complejo, pero a nivel regional como para que esto se haga de alguna manera compasado. Es decir, sabemos que Chile se está moviendo fuerte, sabemos que Argentina en algún momento naturalmente lo va a hacer, quizás un poco más lento por su coyuntura,
Y sabemos que Brasil también es un polo, el nordeste sobre todo, un polo interesante esto. ¿Se está pensando algo? ¿Se puede hacer algo para no quedar aislados, solos, digamos? Sí, te soy franco, te tengo que decir que no estamos todavía en esa etapa. No me gustaría adelantar opinión de Estado sobre eso. Estamos hablando de un contexto de negociación del Mercosur que ustedes conocen y agregarle temas me parece que no es el momento. Esta pregunta me la dijo Nicolás Lucich, no la inventé yo. Lo que sí creo que esto no se puede avanzar sin acuerdos internacionales, pero las veo más por el lado de esto otro que estábamos hablando antes, ¿no? Claro. O sea, de ir asegurando mercados de exportación. Se va a ir dando naturalmente que a medida que se avanza en Brasil vamos a tener que compartir cosas, pero no lo veo tan preocupante por el lado de que hay que hacerlo rápido. Eso. Con Chile hay bastantes conversaciones en marcha, no somos tan complementarios. No. O sea que bueno, no hay contradicción, pero tampoco hay una natural asociación de corto plazo. Sí, tal vez para llegar, cuando haya un volumen de exportación razonable, para llegar juntos, porque lo que sí es verdad es que si uno mira el requerimiento proyectado por Europa de hidrógeno verde para dentro de 15 años, bueno, Uruguay tendría que generar 20 veces más electricidad que la que genera hoy. En Chile, 3 veces más, con lo cual oportunidad para ese mercado para todos. Mercado hay, pero de largo plazo. ¿Y qué le podemos decir a un inversionista? Porque está bien, yo entiendo que no se puede poner la carreta delante de los bueyes, hay que tener algo concreto como para después ponerse a invertir en infraestructura, que además son infraestructuras caras, hablando de puertos, etc. Pero también esto, a veces los mercados funcionan desacoplados de las voluntades políticas. Entonces, por alguna razón, que puede ser la iniciativa alemana, por ejemplo, u otra, que haya inversionistas privados interesados en invertir en plantas mayores, digamos, en plantas para electrolizar agua y producir hidrógeno. ¿Qué se le puede decir a esos inversionistas para que vengan a Uruguay y decirle, digamos, en qué plazo podemos estar prontos? Si es que se precisa, porque hay productos que de repente hoy en día ya Uruguay podría estar preparado para exportar, quizás otros no. O sea, está bien no poner la carreta delante de los bueyes, pero también está bueno mostrar. Yo entiendo que el H2U es una buena iniciativa como para un piloto, pero si alguien quiere hacer algo de más grande escala, por ejemplo, para exportar a Alemania, ¿qué se le dice? Tengo de esas reuniones una por semana, más o menos. Bien. Les digo, calma muchachos, esto es un desarrollo que está muy interesante y queremos estar en la ola, pero hoy ustedes tendrían que resolver el problema del off-taking. Si ustedes vienen con un proyecto de inversión donde esté el off-taker, Uruguay les va a dar todas las facilidades para desarrollar la infraestructura. Lo que no parece razonable es cuando empiezan a decir, bueno, yo construyo y usted me garantiza que me va a pagar. Ese modelo no es el Uruguay, no es el nuestro hoy. Yo te construyo un puerto y una generación eléctrica y un hidrolizador, dame garantía y pagame un canon a 20 años. Bueno, ese no es el modelo. El modelo es Uruguay da facilidades para una inversión, pero con un riesgo comercial resuelto por el que viene. Y se lo he dicho a todos los que han venido y nadie se fue hasta ahora. Y lo que todo el mundo sabe es que ese riesgo comercial se va a ir despejando. Tal vez si este tipo de iniciativa avanza rápido, en un año y medio, 2 años. Tal vez para que el mundo tenga un mercado de hidrógeno, varios años más. Sí, parece haber como 2 libritos acá, ¿no? Uno de corto plazo subsidiado, iniciativas más pequeñas, digamos, y uno de más largo plazo pensando en parques de gigageneración, ya sin subsidio, digamos, ya acá el precio. Y respecto también con la visión de una empresa alemana tratando de invertir acá, respecto de las capacidades locales, es decir, Uruguay generó capacidades locales para el tema renovables y en general la energía bastante rápido y bastante buenas. De hecho, se exporta conocimiento afuera a raíz de eso, que es una de las externalidades interesantes. Pero el tema hidrógeno, es decir, lo que se llama el downstream, que es la electrolización, transformación en otros derivados verdes, quizás falta bastante. Se piensa en hacer eso a través de la universidad. ¿Ya hay algún movimiento de eso? UTEC, UTU, etcétera. Hay varias iniciativas, todavía no hay movimientos concretos. Creo que el piloto es una de las cosas que tiene que dinamizar mediante acuerdos con la UDELAR, acuerdos con la UTEC, con las universidades en general.
Y independientemente de eso, hay alguna iniciativa, incluso de Alemania mismo, que nos podría apoyar, estábamos hablando hace un ratito, para formación técnica específica. Pero también es una curva de aprendizaje que requiere cierta actividad real en Uruguay, o sea, requiere que el piloto empiece a tener forma. Porque si no vas a formar gente en el libro y hay que formarla para una demanda laboral que después la pueda absorber. Entonces eso es una rueda que hay que poner a girar, pero lo que por lo menos en mi filosofía personal, y creo que ya lo dije 3 veces de distintas maneras, no es voluntarismo, no es hacemos un despliegue de un montón de cosas para después quedar a mitad de camino. No, vamos a empezar que la rueda se mueve y le vamos a ir adjuntando elementos. Si hay además inversión privada grande, por ejemplo, para un proyecto de exportación de corto plazo, que hay algún interés, perfecto, vení con el off-taker y te damos todo el apoyo. Si hay, la formación técnica tendría que ir asociada al desarrollo del piloto, que es para eso que está. Y también para formar técnicos nuestros, no solo en la academia, sino también adentro de ANCAP, adentro de UTE, que por eso están en el proyecto también. Que de hecho han hecho un recorrido formando gente que estamos aprovechando justamente para este piloto. ¿Cuándo se estima más o menos que el piloto esté, o sea, que sea el llamado ya público? Bueno, el objetivo es en el segundo semestre hacer el llamado público para consorcios que resuelvan integralmente el proyecto, o sea, el transporte, el electrolizador, la logística, de una manera integral, con apoyo estatal, pero de esa manera. Bien, hubo hace relativamente poco una iniciativa donde Uruguay salió premiado, creo que entre 4 países del mundo, creo que son $10 millones, ¿no? A través de ONUDI, para justamente algunos verticales referidos a la segunda transición energética. ¿Se puede pensar en aplicar algo de estos fondos en algo puntual? No sé si en el piloto de H2U o en algo puntual que algún privado pueda presentar. Y si a mí me interesa aplicar a esto para investigar, no sé, una línea, etcétera. El SDG Fund, que es un fondo de las Naciones Unidas, que presentamos y salimos seleccionados 4 países del mundo para proyectos de segunda transformación energética, fue una muy buena noticia de hace unos pocos meses. Está pensado como un fondo de apalancamiento de proyectos público-privados. Es decir, donde puede haber fondos públicos que salen de ese fondo que apalanquen inversión privada. Entonces, para el H2U puede ser útil. Para proyectos donde eso simplemente es un grant, no, porque eso va en una combinación público-privada donde el sistema financiero privado incluso participa y los fondos estos sirven de fondos de garantía, de mitigación de riesgo y demás. Bien. Y esta una pregunta más personal desde el punto de vista más como ingeniero, digamos. ¿Vos te imaginás a futuro un mercado de hidrógeno bien a futuro? En Uruguay donde lo que se traslade, lo que se transporte sea energía eléctrica para electrolizar en un lugar remoto, o más bien un lugar donde se transporte, haya cañerías donde se transporte alguna molécula verde de un lugar a otro. Ingeniero medio oxidado. Me imagino más en el Uruguay, con la red uruguaya eléctrica, me imagino más transferir la electricidad como electricidad. Es distinto cuando tenés movimiento, tenés transporte, tenés un flete, entonces ahí hay que tener un energético de alta densidad puesto en un tanque, ahí sí lo veo el hidrógeno. Y para la exportación, evidentemente, porque no vamos a tirar un cable de potencia hasta Europa. No, entonces, para eso lo veo. También veo el hidrógeno como sustituto de la fabricación de fertilizantes, como insumo industrial, por el famoso tema de la urea, del Power to X en general. Eso lo veo. Pero no sé si veo el país lleno de gasoductos de hidrógeno. Me suena que no. Okay. Y bueno, no sé si hay más tiempo para preguntas después, pero yo tengo una última pregunta. No sé si van a haber preguntas de... No. Dios mío. No, es una pregunta que siempre hago y que me obsesiona. Es que yo siempre digo que cuando cuando nuestros nietos van a mirar para atrás y van a decir, esta gente tenía la posibilidad de hizo un tren cuando le sobraba energía eléctrica y el tren es a diésel. Yo sé que se ha dejado previsto para poner una catenaria eventualmente,
y que además se podría cambiar una locomotora a futuro. Pero en algún momento se pasa por la idea del Estado uruguayo poder hacer una transferencia rápida hacia un tren que funcione más eléctrico o sin diésel. Es verdad que las locomotoras creo que son diésel eléctricas, pero al final es consumo de fósil que no es nuestro, ¿no? Que no es autóctono. A ver, ¿qué creen ustedes que voy a contestar yo? A mí me parece que es natural que eso pase, pero no va a pasar en lo inmediato. La catenaria no la veo tanto, veo más ir avanzando hacia un tren de hidrógeno más adelante. Está claro que ahora vamos a avanzar con diésel eléctrico, que ya estamos con bastantes, digamos, restricciones para esa obra, para poder llegar en plazo y hacerlo bien. Creo que no hay espacio ahora para demasiadas modificaciones. En verdad, una pregunta para dejar tranquila mi conciencia, ¿no? Es una pregunta para el ministro de Transporte. Pero dejemos que José Luis se recupere primero. Bueno, yo, la verdad que de vuelta, fue un honor siempre charlar y aprender mucho, y te agradezco mucho. Y creo que de parte de la Cámara Alemana también un gracias grande. Y bueno, gracias a todo el mundo. Hasta la próxima será. Gracias a ti, Fernando.